Bienvenidos. Damos gracias al Señor. Su amor, su misericordia, su gracia y su fidelidad sea para con cada uno de nosotros sus hijos. Hoy, enseñanza número 5 de esta serie que hemos venido desarrollando, Despertando a la Gracia. El tema del día, defensa contra el legalismo. Y como ya sabemos, hemos venido desarrollando este tema inspirados por el Espíritu Santo, quien es el que nos ha motivado para que estemos meditando, saboreando, dándonos cuenta del gran amor del Señor y de todas las implicaciones, los detalles que conlleva la gracia de Él. Es por eso el nombre de la serie, Despertando a la Gracia, porque es algo que sabemos que existe, es algo que disfrutamos, es algo que vivimos. Pero qué bueno es también tener conciencia, esa actitud de inquirir y profundizar para darnos cuenta de lo que el Señor está hablando, ha dejado escrito en su palabra. Y en ella nos dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. La palabra de Dios es la que nos limpia, la que nos purifica. Ella es la que transforma vidas. Muchas veces deseamos hacer las cosas por nuestra propia fuerza, pero qué bueno es cuando aprendemos que es por el favor del Señor que Él opera en nosotros, por esa gracia inmerecida, pero esa gracia que nos llena de su amor, de su cuidado y nos hace vivir plenos en Él y disfrutar y poder dejar atrás todas aquellas cosas que quieren traernos opresión, que quieren traernos molestia, que quieren traer recuerdos del pasado, cosas que ya quedaron atrás, porque nos estamos extendiendo hacia adelante. Buscamos nuestro texto base, el cual ya lo tenemos identificado, y no por eso es menos importante, sino que más bien, en función de esta palabra que cada vez que leemos en voz alta, estamos ministrando nuestro espíritu, estamos ministrando los aires, estamos proclamando este triunfo de Cristo sobre nuestras vidas. Efesios 2, verso 8 y 9 nos dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Son buenas nuevas de salvación. Por su gracia nos ha salvado a quienes cuando creyeron, a nosotros cuando creímos. Y el mérito todo es de Dios. Así que muy contentos agradecemos ese regalo que es inmerecido. Mas sin embargo lo disfrutamos porque también Dios se plació en entregárnoslo. Y así su obra maestra, el hacernos nuevos, el transformarnos, el cambiarnos y prepararnos, como dice este texto, desde tiempo atrás, para hacer las cosas que Él ya tenía listas para depositar en nuestros corazones. Oramos. Señor Jesús, te damos gracias. Una vez más, gracias. Estamos contentos, estamos agradecidos con tu palabra. Nos gusta mucho reunirnos en tu nombre, poner atención a lo que nos estás enseñando. Espíritu Santo, guíanos y háblanos para que puedas revelar lo que está en el corazón del Padre. Que esto trae fuerza, trae sanidad, trae fortaleza, trae entusiasmo, trae razón de vivir a cada uno de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuestra paz, Él es nuestra esperanza. Gracias, Señor, por el tema que hoy nos traes al hablarnos sobre defensa contra el legalismo. No queremos vivir en estructuras creadas por hombres, sino que queremos vivir en la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Así que háblanos, Señor, porque nuestro corazón, nuestros oídos, nuestro espíritu está atento a ti. Bendice a cada uno de mis hermanos oyentes. Bendice a cada persona que saca este tiempo para estar en amores contigo,
para meditar en la palabra, para meditar en ti, para meditar en sus vidas bajo la transformación que tú traes, en la cual nos llevas como la luz de la aurora, la cual dice la palabra que va en aumento hasta que el día es perfecto. En ti somos plenos. Te damos gracias por tu cobertura, por tu amor y por tu ayuda. Si hay alguien enfermo, trae sanidad. Para los que tienen peticiones, Señor, recuérdate de ellas. Acuérdate, Señor, y responde. Y te damos gracias, porque en ti somos más que vencedores y porque tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Honra, gloria y poder sean a ti, Señor. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos. Y gracias por tu plan de salvación. Y gracias por tomarnos de la mano. Gracias por decirnos, no temas, yo te ayudo. Gracias, Señor, por ser nuestro Señor, nuestro amado Padre, nuestro amigo, nuestro consejero, el todo para nosotros. Alabamos tu nombre. Amén. Y en esta oportunidad vamos a leer esta otra estrofa, la cual hemos venido analizando del himno Sublime Gracia. ¿Le pasa a usted igual que a mí? Pocas veces he podido escuchar esta parte, mas sin embargo al consultar la versión original de Sublime Gracia, viene en ella escrito esta estrofa, este párrafo. Él me libró, me rescató. Mi Salvador por mí murió. Hoy puedo ver la salvación. Cuán grande Dios, sublime amor. Definitivamente, cuando nosotros adoramos al Señor, cuando nosotros hablamos para agradecer lo que Él ha hecho, confesamos esa libertad que Él nos ha entregado, confesamos que hemos sido rescatados, que nuestra vida no es la misma, que no somos los mismos, porque Él se entregó en la cruz en obediencia para dar su vida por usted y por mí. Y por eso podemos ver esa salvación tan grande. Por eso podemos darnos cuenta de ese amor tan profundo de Dios y expresar sublime amor. Está muy por lo alto, muy por encima de todo esta pasión de Cristo por las almas. Qué bueno cuando usted y yo podemos darnos cuenta, somos libres, libres de toda ansiedad, libres de todo temor, libres de toda angustia, de toda acechanza, de toda cosa mala que nos quiera hacer retroceder, de todo obstáculo que se quiera poner o interponer en nuestro avance. Libres, libres, libres. ¿Por qué? Porque el Señor nos rescató. Cada vez que estemos enfrentando situaciones difíciles en las cuales nos sintamos como si estuviésemos atrapados, o el enemigo se levanta y nos hace pensar que estamos en esa posición. Recordemos, libres, libres, somos libres porque Él nos rescató a precio de sangre por Él. Porque Él murió, nosotros tenemos esa paz. Como lo dice la palabra, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y al decir que por su llaga hemos sido curados, es que no solo en la parte física, es en la parte espiritual, en la parte emocional, de manera integral hemos sido curados. Por eso decimos, cuán grande Dios, cuán sublime amor. Y bueno, analizando esto tan bello, iniciamos con nuestra enseñanza de esta oportunidad. Como lo hemos expresado, el tema defensa contra el legalismo. Y vamos a afirmar que siempre vale la pena luchar por la libertad. En muchas ocasiones nos damos cuenta que cuando se dan guerras, los soldados dan su vida por la patria a la cual pertenecen. Y al preguntar, o si se pudiera preguntarles a ellos, ¿por qué van al frente a la batalla? ¿Por qué están dispuestos a vivir cosas terribles y peligrosas? ¿Qué es lo que a ustedes les impulsa? Muy probablemente las respuestas de ellos pueden ser porque cuando la libertad se ve amenazada, la libertad de nuestro país al cual amamos, cuando lo vemos que lo están poniendo en peligro, nos levantamos y nos esforzamos porque queremos defenderlo, al punto que si fuese necesario pelear hasta la muerte, lo haría. Y quiero rescatar un discurso de un hombre llamado Patrick Henry,
que él dio un discurso muy patriótico y expresó: si deseamos ser libres, debemos luchar. Lo repito, Señor, debemos luchar. Todo lo que nos queda es apelar a las armas y al Dios de los ejércitos. Es en vano, Señor, agotar el tema. Los caballeros pueden gritar paz, paz, pero no hay tal paz. De hecho, la guerra ha empezado. El próximo vendaval que sople del norte traerá a nuestros oídos el ruido de armas entrechocando. Nuestros hermanos ocupan ya el campo de batalla. ¿Por qué permanecer aquí inactivos? ¿Qué es lo que ustedes desean, caballeros? ¿Qué prefieren tener? ¿Es la vida tan preciada o la paz tan dulce como para que compre el precio de las cadenas y de la esclavitud? No lo permitas, Dios Todopoderoso. No sé qué camino tomarán otros. En cuanto a mí, denme libertad o denme muerte. Esta expresión o este discurso que dio este hombre, Patrick Henry, es reconocido como un héroe nacional en su país, en Estados Unidos. Y con esto queremos hacer ver que no podemos quedarnos callados o inactivos ante situaciones que se dan. En el contexto de la enseñanza de hoy estamos hablando del tema de defendernos del legalismo. Cuando se habla de guerras para defender la libertad de los pueblos, de las fronteras, la gente se levanta y proclama y dice y se esfuerza y lucha. Pero en cambio, cuando se trata de vivir nuestra libertad como creyentes, como hijos de Dios, más de uno prefiere someterse sin tan siquiera querer luchar. Dejando en claro que no estamos hablando de temas de libertinaje, sino de libertad de la que hemos recibido del Señor. Cada uno de nosotros ha de tener pasión por defender ese derecho que el Señor nos ha entregado a ser libres. ¿Defenderlo contra quiénes? Muchas veces puede ser contra personas que se van a imponer, contra las acechanzas del enemigo. Aquí el punto que estamos hablando para esta oportunidad es de aquellos que quieren poner restricción a esa libertad en la plenitud de la vida espiritual, de la vida física y emocional que nos ha dado Dios. Muchas ocasiones cuando se está enfrente de gente que tiene un corte muy legalista, los demás se subyugan, ceden y transfieren el mando a ellos. Donde ven la gente con esos rostros de no, esos entrecejos fruncidos, entonces corremos a ceder, a adaptar nuestra vida para seguir normas que quizás las estamos aceptando porque nos han intimidado y porque deseamos tener paz a cualquier precio, aunque eso nos lleve a otra cosa, a la esclavitud. Mas, sin embargo, cedemos a los mandatos, a lo que alguien esté dictando. Un profesor, pastor y teólogo del seminario, un seminario en Dallas, Samuel Lewis Johnson, él escribe un artículo titulado La parálisis del legalismo. Leo para ustedes un extracto de lo que él describe, definitivamente poniendo el dedo en la llaga. Uno de los problemas más serios que enfrenta la iglesia cristiana tradicional es el problema del legalismo. Uno de los problemas más serios que enfrentaba la iglesia en tiempos de Pablo era el problema del legalismo. Siempre ha sido así.
El legalismo arrebata el gozo del Señor de la vida del creyente y con el gozo se va también el poder para la adoración viva y el servicio entusiasta. No queda otra cosa que una expresión reprimida, triste, indiferente y sin brillo. La verdad es traicionada y el glorioso nombre del Señor se transforma en un sinónimo de todo lo que mata la alegría. El creyente sujeto a la ley es una pésima parodia del verdadero creyente. Con esto vemos cómo el hermano hace ver que la situación del legalismo siempre ha estado presente en la vida de los creyentes. En ocasiones me pongo a pensar que si las personas, al apoyar su propia prudencia en sus capacidades, sienten esa desconfianza y entonces buscan cómo entrar en estructuras, ya sea eclesiásticas o congregacionales, en las cuales les pongan muchas reglas, muchos límites, muchas situaciones que los sometan para ellos sentir que al obedecer eso pueden ser contenidos. Porque quizás no se han acordado que si reciben la gracia, el Señor es el que los va a ir dirigiendo y guiando. El problema es que cuando se entran en estos territorios de legalismo, estamos hablando que la gente comienza a demostrar un espíritu hipercrítico, porque lo que hace es estar poniendo reglas, sometiendo a las personas a reglas que son inventadas por algunos hombres y no se encuentran en la Biblia. Motivan a las personas para que se esfuercen por cumplir esas reglas y animan a que las personas se autoflagelen o castiguen cuando no las pueden cumplir, que se sientan supremamente orgullosos cuando las puedan obedecer y hasta cierto punto empoderan para que las personas se constituyan a sí mismos jueces de los demás para estar haciendo juicios de valor. También motivan para que se enojen con aquellos que rompan las reglas o que no tengan las reglas iguales a las que se les han dictado. También estimula a que se golpee, entre comillas, ¿verdad? Con palabras, con acciones, a los disque perdedores. Quiero traer a cuentas la palabra que Pablo nos da en Colosenses 2:16. Ante esto que he venido expresando, Pablo nos dice que nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que los legalistas no se contentan solo con seguir sus propias reglas para ganar el favor de Dios, sino que también quieren meter a todo el mundo en ese mismo molde. Muy probablemente si hay personas con asuntos no resueltos de autoestima, es lógico que sientan que esto es lo correcto, que si se perciben superiores a los demás por las reglas que sí ellos guardan, entonces se sienten en la responsabilidad o en el deber, entre comillas, de ayudar a los demás para que logren alcanzar esa estatura que estos promotores, estas personas, están logrando al seguir esas reglas impuestas por hombres. Cuando revisamos la parábola del hijo pródigo en Lucas 15, nos damos cuenta que el hermano mayor se sentía superior a su hermano menor y por eso había generado hostilidad hacia él. Vemos en el versículo 30 donde le expresa al papá, ese hijo tuyo. ¿Quién produce esta actitud? Es un buen ejemplo del producto del legalismo, un espíritu de superioridad que es al mismo tiempo, una forma de ser hostil hacia los demás. Deseo hacer notar en este momento que muchas personas se mantienen alejadas de las congregaciones
porque perciben ese síndrome del hermano mayor en muchos de los que están dentro de esa congregación. Y cuando el Señor Jesús está hablando de esta parábola del hijo pródigo, dice que dejando al hermano mayor fuera de la fiesta y el hermano menor dentro de ella, el Señor no vino a buscar a los que se creen justos, sino que Él vino a llamar a aquellos pecadores arrepentidos para que disfruten de esa fiesta que Él ha preparado. Y lo primero que necesitamos saber cada uno de nosotros es que hemos recibido todo de gracia, porque también nosotros hemos sido pecadores. Y al final de cuentas, ese espíritu de superioridad, ¿de qué sirve? Si usted lo puede reconocer, si usted se da cuenta que usted se está moviendo en ese medio, es un buen momento para hacer un alto y retomar, de acuerdo al mandato del Señor, de ser humildes, de ser auténticos, de disfrutar la gracia del Señor, reconociendo que no merecemos nada. El legalismo es un asesino. Las personas legalistas, con sus listas de lo que se puede y no se puede hacer, definitivamente matan el espíritu de gozo y la espontaneidad en aquellos que desean disfrutar de su libertad. Las personas legalistas definitivamente asfixian la verdadera vida de la iglesia, de la congregación, aunque declaren que estén sirviendo al Señor. Y vamos a buscar en Gálatas 5 lo que viene hablándonos la palabra con respecto a esta situación, porque es una carta enviada, una carta prácticamente llamaríamos magna de la libertad cristiana. Lo buscamos y lo leemos. Lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Presten atención. Yo, Pablo, les digo lo siguiente. Si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Lo repito, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Sin embargo, los que vivimos por el Espíritu, esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Verso 6. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir la verdad? Seguro que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres. Esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Confío en que el Señor los guardará de creer falsas enseñanzas. Dios juzgará a la persona que los está confundiendo, sea quien fuere. Amados hermanos, si yo todavía predicara que ustedes deben circuncidarse, como algunos dicen que hago, ¿por qué entonces aún se me persigue? Si ya no predicara que la salvación es por medio de la cruz de Cristo, nadie se ofendería. ¿Cómo me gustaría que esos perturbadores que quieren mutilarlos a ustedes mediante la circuncisión se mutilaran ellos mismos? Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad,
pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor, pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. Con solo revisar el primer versículo de este capítulo, que contiene prácticamente un mandamiento, si nosotros le pusiésemos atención, si creyéramos en eso y lo hubiésemos obedecido, realmente para todos en general en el cuerpo de Cristo, se frenaría completamente el punto del legalismo. Porque Pablo dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Quiere decir que el Señor nos ha traído una gracia que nos liberta. Mas, sin embargo, nos damos cuenta que ya en el primer siglo, Pablo también estaba ya escribiéndoles a los creyentes y diciéndoles, no se dejen engañar con eso de estar teniendo cosas que paralizan, que puntúan qué sí y qué no. Y por eso Pablo les dice, no pierdan su libertad, sino que planten sus pies firmemente dentro de los límites de la libertad que les ha dado Cristo y no permitan que se les imponga yugos. Un yugo como el cual, el de la esclavitud. Así que cuando hablamos ahora hace un ratito sobre este discurso que dio Patrick Henry, cuando él dice, deme libertad o deme muerte, cada creyente podría expresarlo con valor y decir, deme libertad por lo que Cristo hizo. Deme libertad, la libertad que Jesús ganó en el Calvario. Porque si no me dan ese espacio, sigo siendo esclavo. Así que es preferible, diríamos, la muerte antes que la esclavitud. Y eso es, si Jesús conquistó por mí, prefiero morir que vivir en esclavitud. Porque vivir en esclavitud es declarar nula la gracia de Dios. Dos términos importantes que es preciso y necesario que los hablemos debido a que aquí se han estado empleando con frecuencia. Uno de ellos es libertad y el otro es legalismo. Vamos entonces a hablar un poco para dejar en claro qué se quiere decir cuando se declara que el creyente tiene libertad. Y en segundo lugar, vamos a hablar también qué significa decir que el legalismo esclaviza a las personas. Cuando hablamos de libertad, en esencia, la libertad es independencia. Independencia de algo e independencia para hacer algo. Libertad es la independencia de la esclavitud y las garras del pecado. En principio, entonces, vamos a decir que es la libertad del poder del pecado y la culpa. Es liberarse de la ira de Dios. Es liberarse de la autoridad satánica y demoníaca. Y es sumamente importante también liberarse de la vergüenza que podría llegar a aprisionar a una persona. Y es también liberarse de la tiranía de las opiniones, imposiciones y expectativas de los demás. Las personas que viven sin Cristo están sometidas a los impulsos y necesidades que viven dentro de ellas. Puede que se hallen a merced del amo, Satanás, y con un estilo de vida marcado por el pecado, en donde los impulsos aumentan y donde no hay quien ejerza un control, nada que retenga de lo mal que se está haciendo.
eso trae una horrible esclavitud, una vida quizás dominada por celos, por momentos desdichados, por cosas que consumen la vida y que hacen que las personas reaccionen como un esclavo obediente a ese amo que los manipula. Pero gracias a Dios, más de uno de nosotros o personas que han vivido así se han despertado espiritualmente a la bondadosa gracia de Dios y le han permitido al Señor que tome control total de sus vidas. Y entonces, aquellas cosas que les atormentaban, como por ejemplo la que citamos aquí, los celos, desaparecen. Y es cuando venimos a Cristo que por primera vez podemos sentir verdadero amor, gozo, podemos sentir espontaneidad, podemos fluir en la creatividad que nace de la gracia, de un corazón agradecido con un Dios fiel. Una fidelidad que se nos promete por el resto de la vida. Ese amor y esa entrega que el Señor nos da nos motiva para amar la libertad, una libertad que tal vez antes no se tuvo. ¿Por qué? Porque hay personas que viven apegadas a un miedo, viven pensando en que ponen condiciones o límites, restringiéndose a sí mismo y restringiendo a otros. Mas, sin embargo, el Señor nos despierta y nos llama a una vida de gracia, en la cual Él nos ha libertado de toda clase de esclavitud del pecado. Y Él nos ha provisto una gloriosa libertad de la maldición que trajo la ley. Con esto lo que queremos afirmar es que la libertad de Cristo nos quita el temor a ser condenados por Dios al tener una conciencia acusadora por haber tenido una mala forma de vivir. Es libertad frente a las exigencias de las demás personas, libertad de todos los debes y no debes que más de uno impone. Esa libertad está motivada por un amor incondicional, por el amor de Dios. Cuando la gracia de Dios ilumina nuestras vidas, descubrimos que las cosas que nos traían temor, que nos traían vergüenza, que nos traían culpa, ya no tienen poder sobre nosotros, sino que ahora lo que hay en nosotros es amor. Por eso no queremos estar en esclavitud, porque hay una terrible tiranía cuando nosotros actuamos para complacer a los demás. Una vez más decimos, la gracia trae también libertad para hacer algo. Libertad para disfrutar de los derechos y de los privilegios de quien ha sido quitado el yugo de la esclavitud. Y era para permitir a otros que también sean libres. Es libertad la que nos da Cristo para experimentar una nueva clase de poder que solo Él puede otorgar. Es libertad para llegar a ser todo lo que Él quiso que nosotros fuésemos, sin estarnos fijando cómo guía Él a las demás personas. Es una plenitud en el yo mismo, una libertad que trae Cristo para conocer a Jesús de manera independiente y personal. Y esa libertad luego se extiende a los demás para que ellos también puedan ser lo que Dios quiere que sean, diferentes a usted, diferentes a mí. Nos damos cuenta que Dios no está fabricando creyentes con moldes, como cuando horneamos o hacemos galletitas. Dios no está pretendiendo que todo el mundo sea igual en este mundo, sino que, aunque tengamos apariencias semejantes y hablemos parecido y actuemos de la misma manera, los cuerpos de nosotros hemos sido creados de manera variada. Nunca
se pensó que tuviéramos temperamentos iguales, que usáramos el mismo vocabulario, que presentáramos la misma sonrisa, que nos vistiéramos de la misma forma, ni que desempeñemos los mismos ministerios. Dios se complace en la variedad. La libertad que Él nos da es para ser lo que somos. Y eso es algo realmente estupendo. Es libertad para hacer elecciones, libertad para conocer la voluntad de Dios, libertad para caminar en esa voluntad, libertad para obedecer su manera de guiarnos, tanto a usted como a mí, en nuestras vidas. Una vez más, conocemos entonces que esa libertad no la vamos a dejar así porque así. No nos vamos a conformar con nada menos. De ahí que hemos hablado en reiteradas ocasiones que muchas veces tendremos que luchar. ¿Por qué? Porque muy probable las filas del cristianismo están repletas de individuos que hacen comparaciones y a los que les encantaría controlar y manipular las cosas para que tanto usted o yo lleguemos a ser tan desdichados, quizá como ellos. Después de todo, si ellos están decididos a ser reprimidos, tristes, indiferentes y sin brillo, esperarían que tanto usted como yo así lo seamos. Al desdichado hace consuelo tener compañía en su suerte y duelo. Es algo que dicen por ahí. Y tal vez estas personas lo pronuncian sin llegar a admitirlo. Ahora nos referiremos a la palabra legalismo. En este momento es importante que hablemos de este obstinado enemigo de la libertad. El legalismo es una actitud, una mentalidad que se basa en el orgullo. Es la adecuación obsesiva a pautas artificialmente establecidas con la finalidad de agrandarse ante los demás. El legalista impone su autoridad y abusa de ella. Daniel Taylor habla sobre este término, cómo genera o empuja un control ilegítimo que impone unanimidad en lugar de unidad. Leo para ustedes. La gran arma del autoritarismo, sea secular o religioso, es el legalismo. Es la producción y manipulación de reglas con el objeto de ejercer un control ilegítimo. Quizás el legalismo sea la más dañina de todas las perversiones de la voluntad de Dios y de la obra de Cristo, ya que se aferra a la ley a expensas de la gracia, a la letra en lugar del espíritu. El legalismo es una expresión más de la compulsión del ser humano por encontrar seguridad. Si podemos mantener vigorosamente una lista exhaustiva de lo permitido y lo prohibido, buscando siempre los comportamientos visibles, no solo podemos controlar a otros seres humanos, que de lo contrario serían imposibles de predecir, sino que podemos llegar a gozar del favor de Dios. El autoritarismo legalista se pone de manifiesto en la confusión que hay entre el principio cristiano de unidad y la inexistencia humana en la unanimidad. La unidad es una cualidad profunda y aún mística. Alcanzar la unidad requiere esfuerzo y, sin embargo, el mero esfuerzo nunca la logra. Es una fuente de enorme seguridad, aunque implica un enorme riesgo. Por otro lado, la unanimidad es algo muy ordenado. Se puede medir, se puede verificar, se puede imponer. En gran medida es algo externo, mientras que la unidad es esencialmente algo interno. La meta primordial de la unanimidad es el comportamiento correcto, mientras que la meta de la unidad es tener un espíritu correcto.
La unanimidad insiste en que se sigan muchas doctrinas, además de las referidas a la fe y la conducta, y hasta abarca la ortodoxia de la experiencia y del vocabulario. Es decir, se espera que los creyentes lleguen a Dios de manera similar, tengan experiencias similares con Dios y usen frases normalmente aceptadas para describir esas experiencias. Termino aquí de citar a Daniel Taylor. Vemos entonces que en muchas expresiones lo que el legalismo dice es: porque hago esto o porque no hago aquello, estoy agradando a Dios. O también puede ser: si tan solo pudiera hacer esto o dejar de hacer aquello, agradaría a Dios. Una tercera idea: estas cosas que hago o dejo de hacer me ganan el favor de Dios. Y hemos de comprender entonces que no son cosas que están escritas en las Sagradas Escrituras, sino que han sido pasando de mano en mano, de boca en boca, estipuladas por un dicho legalista, y se han vuelto una obsesión para aquellos que las dicen. El legalismo es rígido, severo, exigente de naturaleza formal. El orgullo que yace en la raíz del legalismo opera de manera coordinada con otros factores, como por ejemplo la culpa, el temor, la vergüenza, porque pone énfasis en lo que no debe ser y en lo que la persona no debe hacer. Florece entonces un contexto negativista. Y pocas personas han descrito también esto como el señor Eugene Peterson en su libro Viajando Ligero, donde contrasta un andar sano con la fe con el legalismo. Seguidamente leo lo que él expresa al hacer este contraste sobre andar sano en la fe versus el legalismo. Él describió: la palabra creyente significa cosas diferentes para diferentes personas. Para una persona significa un estilo de vida rígido, duro, severo, carente de color y de flexibilidad. Para otro significa una aventura llena de sorpresas y de riesgos, como si se viviera casi en el aire en un sentido de expectación. Cualquiera de estas imágenes puede respaldarse con abundante evidencia. Hay incontables ilustraciones para una u otra posiciones en las congregaciones a lo largo y ancho del mundo. Pero si nos restringimos a la evidencia bíblica, solo se puede respaldar la segunda imagen, la de una persona que vive con entusiasmo, explorando cada una de sus experiencias, entre paréntesis, penas y alegrías, enigmas y descubrimientos, plenitud y frustración. Cerramos paréntesis. Como dimensiones de la libertad humana, buscando en cada una de ellas significado y gracia. Si obtenemos nuestra información a partir del material bíblico, no cabe duda de que la vida cristiana es una vida llena de entusiasmo, de vitalidad, de osadía. ¿Cómo es entonces que se imprime esta otra imagen en la mente de tantas personas? ¿Cómo es que alguien puede llegar a asociar la vida de fe con algo cargado de aburrimiento, de extrema prudencia, de inhibición y de pesadez? Bien, podríamos suponer que una congregación de creyentes bien equipados con historias de libertad, como son las de Abraham, Moisés, David, Sansón, Débora y Daniel, no admitirían ni por un momento enseñanzas que eliminaran la libertad. Podríamos esperar con toda razón que un grupo de personas que desde la infancia han escuchado relatos de Jesús liberando a la gente y que centran su atención en este mismo Jesús adorándole todas las semanas, serán personas sensibles a cualquier restricción de su libertad. Podríamos pensar que las personas que tienen una experiencia común, que es el perdón de sus pecados y la libertad que da el Espíritu, no vivirían bajo la tiranía de las emociones o las opiniones ajenas o de los malos recuerdos, sino que en libertad, fe y amor estarían alertas a cualquier individuo
o cosa que pudiera sofocar su recién obtenida espontaneidad. Pero el hecho es que la comunidad de fe, el lugar donde más deberíamos encontrar la experiencia de una vida libre, es también el lugar donde más peligros hay de que ésta se pierda. Terminó aquí la lectura de esta descripción que hace Eugene Peterson. Hermanos, para ser honestos, ¿cuántas congregaciones conocemos que puedan considerarse como congregaciones llenas de entusiasmo, de vitalidad y de osadía? Congregaciones donde el despertar de la gracia en cada individuo invita a expresar la libertad en Cristo. ¿Cuántos creyentes conocemos? ¿Conoce usted o conozco yo que experimentan el gozo y la libertad de ser personas llenas de vida, de entusiasmo, que disfrutan viviendo con espontaneidad, en oposición a los cientos de miles que se basan en las pautas fijadas por los legalistas y que viven de acuerdo a ellas? Puede que nos sorprenda que hay personas que tienen la libertad, mas sin embargo están dispuestas a volver al estado de esclavitud. Con lo expresado en la lectura que hicimos de Eugene, nos damos cuenta que el lugar de la tierra donde más podríamos esperar que se nos garantice la libertad, en ocasiones es precisamente el lugar donde más se nos somete a la esclavitud. ¿Cómo se llama ese lugar? La congregación, iglesia. Y muy probablemente podemos afirmar que esto entristece el corazón de Dios. Y vamos a estar buscando en Gálatas 5, porque vamos a revisar que esto también ocurrió durante el siglo I y puede que suceda en este siglo, que todavía se esté dando. En Gálatas vamos a ver que Pablo le escribe a los Gálatas, expresándole su desconcierto, particularmente en el verso 7 del capítulo 5. Él les dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os impidió obedecer a la verdad? Ahora les pido que vayamos al capítulo 3 y vamos a la lectura a los primeros 3 versículos, donde Pablo es aún más enfático y dentro de su saludo viene de una vez como confrontando. Hay algunas versiones de la Biblia que dicen o hacen uso de la palabra tontos. ¿Por qué? Porque Pablo les dice: Gálatas insensatos. Vamos a leerlo. En la nueva versión internacional, voy a leer esta. Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? ¿Tan torpes son? Después de haber comenzado con el Espíritu, ¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? Vemos que el apóstol está diciendo que él estaba allí enseñándoles la verdad, que les había presentado al Salvador, el cual pagó la totalidad de la penalidad del pecado que estaba pesando sobre cada una de las personas. La muerte que nuestro Señor murió y su posterior resurrección de la tumba han saldado totalmente la deuda del pecado que teníamos. ¿Entendemos? Está totalmente saldada. Por eso Él los increpa, les pregunta que si Jesús fue expuesto públicamente, que si fue proclamada la verdad de Él y todos lo pudieron ver, ¿qué está pasando? En la lectura que yo hago en Nueva Versión Internacional dice: ¿quién los hechizó? En otras versiones dirán:
¿Qué los embrujó? O sea, ¿qué hizo que transfirieran su lealtad de la gloria de Dios a las opiniones de los hombres? De la obra del Espíritu a las obras de la carne, cuando empezaron a correr con miedo. Por eso, Él les dice, ¿quién los ha hechizado o quién los ha hipnotizado? ¿Se han vuelto completamente locos? ¿Quién les ha movido sus ideas? ¿Quién les ha lavado el cerebro? Pablo habla también en Gálatas capítulo 1, verso 6. Vamos a leerlo. Dentro de esta llamada de atención les dice, me asombra que tan profundo estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. ¿Qué es lo que el Señor nos ha dado? ¿Qué es lo que nos ha instruido? ¿Cómo hemos sido formados? De manera que la libertad que Cristo ganó para nosotros, la hemos cambiado y hemos preferido la esclavitud. Con mentes cerradas, emocionalmente paralizadas, luchando de manera que no corresponde por estar mostrando actitudes negativas, actitudes limitantes, actitudes que oprimen. El apóstol le pregunta a los Gálatas y hoy el Señor nos pregunta a nosotros, ¿quién nos ha engañado? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ocurre con la pasión que Dios ha puesto en nuestro corazón y la vemos evidenciada en cómo el apóstol hace el abordaje, defendiendo la libertad? Porque el apóstol les dice a los Gálatas y hoy el Espíritu Santo a nosotros, hemos sido libres, ustedes son libres, nosotros somos libres. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos libertó de la esclavitud. Entendamos que los asesinos de la gracia son los que invaden y conquistan en la mente cuando no estamos entendiendo la palabra del Señor, cuando estamos creyendo que nuestra salvación, que la gracia la vamos a obtener por las obras, cuando creemos que es por nuestra propia fuerza, por nuestra propia prudencia. Hasta aquí vamos a llegar en esta oportunidad y vamos a hacer una segunda parte donde vamos a hablar de las herramientas del legalismo. Es importante que lo que hoy se ha expuesto lo meditemos a la luz del Espíritu de Dios y le pidamos al Señor esa sabiduría, ese gozo de nuestra salvación, el recordar que en Él somos libres, que es por los méritos de Jesucristo que tenemos libertad, que no podemos hacer nada, ni se requiere nada. Es solo aceptar, abrazar esta salvación tan grande y vivir en santidad, en relación con Dios, para que se cumpla el propósito de Él en cada uno de nosotros. ¿Oramos? Señor Jesús, hoy hemos estado aquí escuchando esta enseñanza, la cual nos está hablando de la importancia de tener en claro lo que es la libertad y lo que ella implica. Esa libertad que tú nos has dado, en la cual nos has quitado el pecado y la culpa, nos has liberado. Gracias a Jesucristo de tu ira, oh Padre Celestial. Es una libertad en la cual nosotros podemos movernos, podemos hacer, podemos tener gozo, espontaneidad, podemos fluir en tu Espíritu Santo, siendo creativos y mostrando también esa condición de amor y de misericordia para otros, pero más que nada ocupándonos de esta salvación tan grande que hemos adquirido. En el nombre de Jesús, Señor, hoy entendemos que tú no nos has hecho como moldes de galletita, que tu libertad, Señor, trae el favor para que nosotros podamos hacer las cosas y disfrutarlas de acuerdo a los privilegios que hemos alcanzado por ti, por medio de esa muerte en la cruz que nos ha venido a dar vida en libertad, vida en abundancia. Señor, queremos ser libres para caminar en tu voluntad.
Queremos ser libres para obedecer esa manera tuya de guiarnos. Queremos ser libres, Señor, libres, libres porque tú nos has hecho libres. Hoy, Padre de la Gloria, nos despojamos de todo pensamiento legalista, de toda forma que nos reprime, que nos hace sentirnos culpables, cargados, de toda situación de control y de manipulación que han lanzado contra nosotros, de manera que nos coaccionan y no nos dejan disfrutar la libertad. Señor, sabemos que el legalismo es un enemigo de la libertad, que definitivamente tú nos llamas a que entendamos que vivimos agradando a Dios por lo que Él hizo, disfrutando lo que Él pone en nuestras manos. Y no queremos, Señor, estar apegados a una línea de pensamiento severa, rígida, en la cual motiva a que algunos se sientan mejores que otros, se sientan con mayores derechos, solo porque creen que hacen lo correcto. Perdónanos cuando nosotros hemos estado en esa posición de juzgar a nuestro prójimo por no considerar que la vida de ellos está llevando la línea que debe ser. Hoy queremos entender que cada uno de nosotros lleva un proceso de formación. Es un tratamiento personal. Es una construcción tú a tú, cara a cara, cada hijo tuyo contigo, Señor. Hoy, Señor, sabemos que tú tienes plan de bien para cada uno de nosotros y nosotros queremos disfrutar esos planes de bien. Perdónanos cuando nos hemos dejado impresionar y asombrar por gente que nos quiere meter en cierto nivel de restricción para decir que realmente somos salvos, para decir que realmente disfrutamos la gracia o que la merecemos. Hoy, Señor, nos volvemos a ti. Tú eres el dador de la gracia. Por la llaga de Jesucristo hemos sido sanados, hemos sido liberados. El castigo de nuestra paz ha sido sobre ti, Señor. Y gracias, Señor, porque estamos claros y entendidos en los tiempos que tú traes libertad. Y donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Nosotros, Señor, disfrutamos tu libertad. En el nombre poderoso de Jesús, sé con cada uno de nosotros. Ayúdanos a entender la palabra. Sea revelada a nosotros en el nombre de Jesús y que podamos respirar con alegría, con amor, la gracia y el favor del Señor que está en cada uno de nosotros, porque a ti, Padre Celestial, te plació entregárnoslas. Honra, gloria y poder sean a ti, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por hablarnos, gracias por instruirnos, gracias, Señor, por guiarnos. Gracias, respiramos y disfrutamos tu libertad. Aleluya. Los invito, hermanos, para que me acompañen la próxima semana en la segunda parte de este tema en el cual estamos hablando defensa contra el legalismo. Les bendigo en el nombre de Jesús. Un fuerte abrazo.